Hola, estamos aquí reunidos una vez más en el CEDEC para continuar el estudio de Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad. Ya hemos llegado a la lección número 9. El día de hoy vamos a iniciar esa lección número 9, que tiene que ver con el tema o el título, ante su presencia. De hecho, en la lección anterior, la 8, hablábamos sobre la puerta abierta. La puerta abierta, que es como la invitación que nos hace nuestra propia divinidad para poder abrirla o aceptar la entrada de esa conciencia mayor que puede ser Jesús, el yo soy, nuestro propio ángel o nuestra propia guía, nuestro propio conductor espiritual, por decirlo de alguna forma. Entonces, como se supone que ya abrimos la puerta, ahora vamos a pasar ante su presencia. Estamos ante su presencia. Es un tema muy bonito, muy interesante. El día de hoy, curiosamente, vamos a tratar de conectar o de interpretar el concepto del yo soy en algunas enseñanzas metafísicas, inclusive en algunos párrafos bíblicos, se dice que Dios es el yo soy que soy o el Yahvé. Y Yahvé se refiere a yo soy y es la inhalación y la exhalación. Es decir, la vida misma, Dios mismo, la esencia que abarca todo y que envuelve todo y que coordina todo y que integra todo. Entonces, este tema es bastante alto, pero también tiene cosas que van a reforzar la comprensión que hemos llegado hasta este día, con la cual hemos llegado. Ante todo, es importante recordar que ese modelo de unidad que estamos estudiando en 12 lecciones de espiritualidad, básicamente nos invita a ser como ese perfume que alguna vez se utiliza para rociar nuestra ropa o para nuestro cuerpo y nos aromatiza. Y ese perfume, por ejemplo, penetra, o un bálsamo o un remedio que nos dan cuando estamos enfermos, por ejemplo, de una gripe, y nos dan así como algo de alcohol, nos untan alcohol y, por ejemplo, hierbas aromáticas, eso lo hacía mi abuela. Entra en una especie, entramos en esa vibración de esa aroma y de esa energía, y eso penetra en todos los poros de nuestra piel. Entonces, básicamente, el modelo de unidad es básicamente esa capacidad que nos permite que Dios pueda filtrarse a través de todos los poros de la piel. Y si eso lo vemos como una analogía, podemos percibir el caso, por ejemplo, de que el planeta es como un inmenso jardín y Dios quiere construir lo que llamaríamos un reino, el reino de Dios en la tierra. Y los elementos o las antenas receptoras que pueden bajar, por ejemplo, esa energía, somos todos los seres humanos, los que tenemos libre albedrío y tenemos conciencia creativa. Entonces somos como los canales donde el perfume de Dios puede irradiarse, puede filtrarse, o el agua germinadora, y limpiar y purificar toda la tierra para que la nueva semilla germine. Es una imagen muy hermosa, pero esa es la realidad. Entonces, curiosamente, en este tema vamos a entender y comprender que aunque Dios pudiéramos percibir lo que está arriba y que está alejado, realmente Dios compenetra todo. Pero la manifestación, digamos, de la voluntad de Dios, aparte de la naturaleza, se va a dar a través de los propios seres humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios necesita de tu servicio en la tierra. O sea, Dios a través de tu propia vida, de tu propio libre albedrío, y estés encarnado o estés desencarnado, cuando un espíritu está encarnado o desencarnado reacciona a ese deseo de canalizar a Dios, es la forma en que Dios puede precipitarse y puede manifestarse en nuestras vidas. Entonces, muchas cosas que nos pasan, por ejemplo, cuando dicen, bueno, es que la libró o alguien lo rescató o una persona apareció de pronto o quién sabe cómo pasó, pero hubo un accidente y salió ileso o salió con poquitos raspones, etcétera. De hecho, estábamos comentando el tema. Curiosamente, es a través de las oraciones, por ejemplo, de los encarnados, de los familiares, de los amigos, pero también de los espíritus que tienen cierta capacidad de proyectar rayos de protección o elementos de recordación de que la persona despierte en el momento oportuno. Y hay muchas, digamos, conexiones entre los seres encarnados y los desencarnados para cumplir una labor de bien, de auxilio y de ayuda. Y esa es la voluntad de Dios que la podemos entender cuando somos altruistas, cuando somos generosos, fraternos. Entonces el tema va
a enfocarse particularmente a concientizar la presencia de Dios. Y dice ante su presencia, pero también podríamos leer el título como ante la presencia de Dios o ante la presencia de yo soy, de Dios en todo y en todos nosotros. Es un tema muy, muy hermoso, muy potente. Entonces vamos a iniciar con el estudio propiamente. Vamos a compartir pantalla para que todos podamos verlo. Está bastante resumido. Dice lección número 9 ante su presencia. Dice aquí, el espíritu es la vida. Dice, el espíritu es la vida, la mente es el artífice y lo físico es el resultado. Esto quiere decir, como un recordatorio de la capacidad creativa de todos nosotros, es que a través del espíritu, que es la vida, es como, o la energía, como nosotros con voluntad podemos canalizarla o darle forma a través de la mente, que es el artífice. Y el resultado es lo físico. Pero lo más importante dentro de este ciclo, dentro de este proceso, es el espíritu. O sea, todo parte de ahí. Todo parte porque el espíritu es la vida, es la esencia de la energía creativa. Entonces dice, en la presencia de Dios todo cambia. Esta es una imagen que nos recuerda que estamos inmersos en la presencia de Dios y que estemos vivos o encarnados o estemos muertos o desencarnados, vamos a seguir siendo vida y vamos a estar envueltos y ante la presencia de Dios. Hay un adagio metafísico que dice, en Dios vivimos, somos, estamos, tenemos nuestra existencia, tenemos nuestro ser. Es decir, de Dios procedemos, en Dios nos mantenemos y hacia Dios vamos. Pero nunca podríamos separarnos de Dios porque Dios compenetra y envuelve todo. Entonces, lo más interesante es que esa conciencia que le llaman fuerzas creativas, que es la conciencia de la vida misma, que mueve, por ejemplo, que los animales se puedan reproducir, que les dé el alimento para las palomas, que los maizales crezcan, que el agua descienda en la tierra, que la tierra germine. Esa es la imagen de la naturaleza, pero es donde vemos la presencia, la mano de Dios trabajando y operando. Debemos recordar que Dios es una fuerza creativa del universo, o sea, es una inteligencia que tiene energía, que tiene fuerza, que tiene capacidad de decidir. Pero imagínense, si nosotros como seres humanos tenemos una conciencia quizás limitada de Dios, la conciencia macro, la conciencia universal, nos tiene perfectamente claro quiénes somos y tiene una identificación con nosotros porque somos emanaciones de esa conciencia. Entonces, lo más importante en la vida del ser humano, más que la mente, porque hay muchas enseñanzas que se enfocan en la mente, y más que en la materia, que es bueno conocerla, que el éxito y todo ello, lo más importante es el espíritu, que es la vida. Pero la vida realmente es Dios. O sea, imaginemos que lo que llamamos vida o lo que llamamos aliento vital, que nutre y que alimenta y que hace desarrollarse una semilla, un embrión, un animalito, lo que sea, aún nosotros mismos, lo que sostiene al ser humano es la vida, y la vida es el espíritu, y el espíritu es Dios, con una voluntad, con una inteligencia y con una capacidad de amar y de unificar. Entonces, es interesante el concepto de lo que es Dios. En ese sentido, el sentido de nuestro ser y la continuidad de la vida física, ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese sentido? Si nos damos cuenta de esto que ahorita estamos entendiendo o estamos reflexionando, el sentido de nuestro ser no es otro más que ser lo que somos. O sea, es decir, manifestar nuestra verdadera y auténtica naturaleza original. Es el sentido de nuestro ser, el sentido de nuestra vida es eso. Ahora, ¿ustedes se imaginan cuántas vidas hemos tenido en el pasado? La vida que tenemos ahora y la vida que tendremos a futuro. Y realmente todo eso no tiene un propósito más que vivir el sentido de nuestro ser auténtico, que es ser uno con Dios, ser Dios, manifestar a Dios en nosotros y a través de nosotros. Entonces, este tema de entender de que el reino de Dios o la presencia de Dios en la tierra se va a manifestar en nosotros porque ya está en el aire, ya está en el ambiente, ya está en el pensamiento, ya está en el éter. La presencia de Dios siempre ha estado. Lo que ha pasado es que el ser humano, aunque está y vive y se nutre de Dios, vive en Dios, de Dios viene, a Dios va, en Dios se mantiene, no ha tomado todavía o no hemos tomado una conciencia real
de esa presencia y de esa energía que también somos nosotros. Entonces, el sentido de la vida de un ser humano realmente no es ni sufrir, no es vivir en situaciones limitadas del plano, aún de la mente, porque podemos autolimitarnos. El sentido es muy trascendente. Es como si pudiéramos sintonizarnos, como el caso de Nikola Tesla, que decía que en el universo hay una energía que si la sabemos conectarnos con ella y la podemos canalizar, podemos tener energía ilimitada por milenios. Entonces, acuérdense de Nikola Tesla que inclusive hizo experimentos donde puso una torre y extraía la energía del éter y podía inclusive cubrir la necesidad de una gran ciudad. Entonces, ese símil, ese ejemplo, es igual en el plano, digamos, de la energía creativa, de Dios y en nosotros. El sentido de la vida de un ser humano es tomar conciencia de que estamos ante su presencia, que estamos inmersos en la presencia de Dios y que el único propósito de nuestra vida presente, pasada y futuras es aprender a sintonizar y a conectarnos conscientemente con esa energía. Y el ser humano no sabe, el ser humano es un Dios en miniatura, pero se revuelca en el plano, lucha con el plano, lucha con diferentes situaciones y se le olvida que lo más importante es entender cómo puede reconectar conscientemente con Dios y cómo puede aprender a sintonizar su verdadera esencia, su verdadera razón de ser, su función real en la vida. Entonces es súper importante esto, muy interesante, porque puedes decir, bueno, yo con Dios me la llevo leve, pero con Él lo tuviste en el pasado siempre, lo tienes en el presente, está contigo en todo momento y lo tendrás en las vidas futuras. La única diferencia es que en qué momento quieres tú conectar o reconectar con Él. Entonces abrir la puerta y estar ante su presencia, que es permanente y es eterna, uno puede olvidarse de Dios por varias vidas. En los problemas no se acuerda de que es hijo de un Dios, es hijo creador de un Dios, es co-creador con Dios y que tiene la capacidad de trascender sus problemas y dificultades. Porque lo más importante es eso, es la presencia de Dios en nosotros y en nuestras vidas. Evitar que las preocupaciones efímeras del mundo perturben tu dirección, la dirección que hayas tomado y el camino elegido que hayas elegido como correcto. Él es su compañero si así usted lo permite. Esto es importante. Dice que las preocupaciones del ser humano son tan efímeras como el rocío cuando el sol está en mediodía, a mediodía. Es decir, aún las preocupaciones y aún los problemas y dificultades van a pasar. De una u otra forma van a pasar. Entonces el ser humano prioriza las preocupaciones, los problemas, antes que su propia capacidad de conectarse con la fuente ilimitada. El ser humano está buscando, ¿cómo se llama? Iluminarse con una vela y tiene toda la energía etérica en el éter, en la atmósfera, y lo único que tiene que hacer es conectar con esa energía, darse cuenta de que Dios es en todo momento. Entonces, por eso se dice, busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero los seres humanos no confían en eso que no ven. No confían o no confiamos en nosotros mismos. Y ese es el punto más importante. En esta sesión, la idea es concientizar la capacidad que tiene el ser humano de concientizar que está ante su presencia. O sea, tener conciencia clara. Y la verdad que es importantísimo que lo logremos. Esta charla, esta lección 9, no en vano tiene el número 9. El número 9 es el número, por ejemplo, de la fraternidad, de la conexión con lo divino. Y es el número del Maestro Jesús, el 9, por ejemplo. Entonces es interesante el caso. Entonces, ¿para qué preocuparse por situaciones que ahorita están y al rato van a dejar de estar? Es indudable que tenemos una tendencia a preocuparnos y es importante que estemos atentos a cubrir las necesidades materiales cuando alguien se enferma, si nosotros nos enfermamos. Tenemos que trabajar y manejar la voluntad para operar, estar sano, tener el recurso, conseguir el contrato, el trabajo. Pero las preocupaciones están de más porque te estás preocupando, ocupándote antes de, y son efímeras. Entonces, lo que tenemos que hacer, más que estar enfocados del todo en el problema, es estar enfocados en tener una visión más alta de la situación, lo que llamamos problema. Porque ustedes saben que cuando tenemos un problema claro, un problema, digamos, muy bien identificado, muy bien
digámoslo así, como concebido, clarificado, la causa, etcétera, podemos resolverlo. Pero es a través de subir la conciencia o de consultar el conocimiento de uno mismo, en uno mismo, o de otras personas que nos puedan ayudar. Entonces, aquí es una recordación de que las preocupaciones siempre van a estar con el ser humano. En la vida siempre va a haber algo por qué la mente se preocupa o esté ansiosa o en la búsqueda. Pero lo más importante es, primero, encuentra que si vas en la dirección correcta, en el camino correcto de reconexión con tu centro, con tu fuente. Porque si es así, tienes a un compañero que te puede ayudar en ese proceso de aún de tus problemas. Uno dice, bueno, es que le he pedido a Dios, etcétera, pero no recibo respuesta. Y yo les digo que si uno sube a una conciencia donde puede captar esas vibraciones que son bastante sutiles, puede uno recibir una respuesta, pero para eso se requiere entrenar la actividad de la oración, la actividad de la meditación y del amor fraterno, que con eso priorizas a Dios, priorizando el servicio a otros. Entonces, aquí vamos en el punto número 3, vamos a hacer un corte en estos momentos. La frase muy común en metafísica y en otras escuelas, en él somos, vivimos y tenemos nuestro ser. Creo que viene inclusive en la Biblia este concepto. En él, en Dios somos, vivimos y tenemos nuestro ser. De hecho, él es todo en nosotros. O sea, es increíble que no le demos reconocimiento a esa inteligencia que conforma nuestro cuerpo y nuestra mente y en la cual vivimos y nos sostenemos. Imagínense, tenemos un planeta como una nave luz, una nave estrella, una nave que está moviéndose en el espacio y no ha chocado al momento con ningún asteroide o otra cosa, y es un lugar que está predispuesto para ser habitado por seres humanos inteligentes y tiene las condiciones exactas y propicias a nivel del clima, de la temperatura, etcétera, aunque pueda hacer calor, para que la vida sobreviva, para que la variedad de especies, animales, vegetales, minerales, para que el agua, la tierra, el sol y el fuego convivan en santa armonía, en una conexión armoniosa perfecta. Entonces, eso es una inteligencia que ni los millones o miles de científicos del universo podrían crear. Entonces, esa inteligencia supera en mucho la capacidad de sus criaturas, pero no tenemos confianza en él y no sabemos cómo conectar con él. Sin embargo, en este modelo se nos ha enseñado y se nos está reiterando cuáles son los pasos para lograrlo. Obviamente, aunque nos cueste tiempo, porque el ser humano queremos todo rápido, pero tenemos que aprender a ser pacientes, perseverantes y confiar en el camino que hemos elegido. La percepción generalizada de Dios, del Padre, Madre Universal, es bastante falsa. Aquí puse una imagen así media rara de lo que llamarían Dios que está tocando la tierra. ¿Por qué? Porque hay muchas falsedades en este concepto. En la charla pasada la platicamos y lo vimos, de que tenemos grabaciones mentales que nos impiden conectar con un hombre barbudo o un ser así como mítico o alejado, un Zeus en el cosmos alejado de la Tierra y que con un dedo puede generar una tormenta o algo así. Entonces tenemos ideas distorsionadas de la imagen de Dios. Dice, Dios está muy arriba y normalmente pensamos inalcanzable y separado de su creación, como si Dios fuera una cosa y su creación fuera otra. Pareciera que Dios discrimina a sus hijos, a unos los quiere y a otros no, a otros los desprecia, a los que están más limitados, los que tienen deformaciones físicas, por ejemplo. Entonces, eso es mucha ignorancia, pero si tenemos estas grabaciones, vamos a crear esa misma realidad aparente en el plano material y en nuestra propia vida personal. También debemos recordar que no somos conscientes de lo que es su presencia. O sea, no estamos conscientes de que Dios está atrás, enfrente, en los dos lados, arriba y abajo, y está más cerca de nosotros que lo que nosotros pudiéramos concebir que tenemos el pensamiento cerca o la mano cerca. O sea, Dios nos trasciende, nos conoce y conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre cósmico y nuestro nombre del momento presente. Entonces dice uno, bueno, si Él tiene tanta conciencia de mí, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me resuelve mis cosas? Etcétera. Y la respuesta es de que Dios tiene la inteligencia y te la ha compartido, pero en tu interno, en el corazón. Y lo que ha faltado es que tu frecuencia, tu vibración como conciencia, pueda conectar con esa respuesta sutil. Algunas veces la respuesta es rápida y otras veces es tardada,
y algunas veces se maneja por la intuición. ¿Por qué? Porque algunas veces por fuera y otras veces a través de la intuición. Algunas veces por fuera, porque normalmente el ser humano no acepta su intuición, su capacidad de conectar directamente. Pero él, de alguna forma, el hecho de necesitar respuestas, de necesitar claridad en nuestra vida, nos obliga, por decirlo de alguna forma, a desarrollar nuestro canal directo y personal, el canal de conexión con Dios. Pero normalmente las iglesias en general y algunas otras escuelas no enseñan la conexión directa y la integración con Dios, que estamos ante su presencia, en las buenas, en las malas, en vidas pasadas, en esta vida y en vidas futuras. Si Dios es lo único permanente, lo único eterno, que siempre estaremos ante su presencia, la pregunta es, ¿por qué no hacemos caso de esto? ¿Por qué no razonamos, reflexionamos y meditamos acerca de esta verdad tan mayúscula, tan grande? Porque Dios es y siempre será. Y el ser humano pareciera que en cada vida va a estar en él, con él, pero quizás no tomamos nuestra capacidad de conectar nosotros, porque él ya se conectó con nosotros. Entonces, creer que su existencia es trascendente a la nuestra. Hay una tendencia de muchos de nosotros creer que la existencia de Dios trasciende a nuestra propia existencia, o sea, o que es trascendente a la nuestra vida, a nuestra existencia, como si fuera algo que realmente lo es algo extraordinario, mayúsculo, pero como que es trascendente y nosotros no somos tan importantes para Dios, como que no, es Dios, la idea de Dios, su existencia es tan trascendente que nuestra vida es tan insignificante, tan pequeña, tan poca cosa, que no sentimos que Dios está integrado y reconectado con nosotros. Pero curiosamente no es así, porque se dice bien, somos corpúsculos de Dios, o sea, cuerpo de Dios, partes del cuerpo de Dios, células de ese cuerpo, y hay una conexión con la mente, con el corazón, o sea, somos parte indisoluble, parte conectada, indivisible con Dios. Él está y nosotros somos uno con Él. Por eso cuando digo yo soy, el concepto del yo soy, estoy reconociendo mi verdadera naturaleza divina. Y el yo soy que se ha usado en algunos casos es como el recordatorio que le hacemos a nuestra mente, a nuestra personalidad. Tenemos una herencia común. Una célula, un dedo, una mano, está conectada con el cuerpo. Y la herencia común es de que somos hijos de esa esencia, pero también estamos conectados. Es falso creer que Dios se aleja del hombre en algunos casos. Es falso creer que Dios está muy alejado, inalcanzable, y que algunas veces contesta y otras no. Es falso, completamente falso, porque a un padre que le pedimos algo, el padre o madre, normalmente nos da lo que nos pide para el bien nuestro y de los demás. Entonces, lo cierto es de que no tenemos la claridad del canal para poder conectar con esa respuesta, pero la respuesta ahí está. Es a través del recogimiento, aquí bien lo dicen, oración, meditación, cómo podemos alinear nuestra antena para conectar a través del interno en el corazón. Y dice aquí que va a llegar un momento, un día, en que la conciencia de todos los seres humanos, la tuya, la conciencia tuya, la mía, vamos a formar parte, la conciencia de Dios de nuestra propia conciencia. Es decir, vamos a estar vibrando en la misma frecuencia. Y es el caso del Maestro Jesús, de Buda y todos muchos seres, que no necesariamente son reconocidos, lograron sintonizar, subir a la conciencia original de su propia esencia y formar parte de él y él parte de ellos. Es decir, una conexión y alineación. Entonces, más o menos aquí sería, vamos a dejar una parte aquí y ver si hay algún comentario, alguna pregunta de estos tópicos, de estos puntos, porque ahorita les voy a hacer preguntas. Entonces vamos a ver si hay algún comentario de alguno de ustedes que que haya tomado nota y que quisiera compartirnos, ayudarnos para enriquecer esta sesión. ¿Alguien tiene algo que comentar, que preguntar? Por favor, si quiero que si tienen esa posibilidad, lo hagamos, ¿no? La idea es tratar de darle una vuelta a esto y no manejarlo tan intelectual, quizás como ha sido a la fecha. Entonces, ¿qué te llevas de esta parte? ¿Cuál es tu conclusión?
¿Cómo has reflexionado en lo que habías pensado con lo que ahorita estás captando, recibiendo? Sería como la pregunta de estos puntos que están en su libro del PDF. Entonces, por favor, si quieren comentar, nada más abran su micrófono y adelante. A ver, adelante, José. Bueno, que Dios, como dicen, lo ponen muy lejos de nosotros, no pensando que está internamente en nuestro corazón. ¿Sí? Y muchas enseñanzas lo ponen muy lejos de que si Dios es un viejito y que ya está sentado ahí, y los ángeles nada más le están echando aire y que están ahí con ellos. No, 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 Dios nunca descansa y Dios está con nosotros. Fíjate una cosa muy maravillosa. Sí, Yo me puse a lavar ropa anoche y en la mañana, a las 6 de la mañana antes de irme, ya la estaba yo tendiendo. Si vieras qué bonito, qué una cantidad de pajaritos en los árboles que están aquí cerca, que tengo aquí cerca, cantan y un cantar diferente y pajaritos que no había yo escuchado, que el sensontle y todos ellos. Digo, oh Dios, qué maravilla. Gracias porque sé que estás tú en ellos, en cada corazoncito latiente, ahí estás tú. Gracias por este lindo amanecer. Creo que más bien darle gracias a Dios de todo y que no está lejano a nosotros, está dentro de cada uno de nosotros. Y nada de que nos digan que Dios es un Dios castigador, porque para nada es un Dios castigador. Imagínate, ¿quién sostiene los mundos? Su amor sostiene los mundos. ¿Qué sería de nosotros? ¿Hay como un globito cuando se desinfla? No, pero su amor lo sostiene todo. muy bien. Gracias. ¿Alguien quiere comentar? Enrique, ¿cómo sería una pregunta para Enrique, que está aquí? ¿Cómo se ve esto, por ejemplo, o cómo lo percibes tú en la cuestión con respecto a la imagen o la idea que tiene el budismo de lo que es Dios? ¿Cuál es la diferencia que percibes? Si puedes contestar, lo voy a agradecer. Ujú. Bueno, no tengo mucha experiencia en el budismo, pero lo poco que me explicaron, digamos, Buda como tal, a ciertas personas les decía que, por ejemplo, si existe Dios o no existe Dios, Ujú. pero básicamente él vino, era como un mensajero de Dios. Entonces, como yo lo entiendo, él vino en la parte de la India como a implementar esa parte porque ellos tenían muchos dioses. Entonces decían, está Shiva, está Kali, no me acuerdo cuál es más. Entonces ellos tienen o tenían tienen actualmente un concepto de muchos dioses, digamos. Entonces él llegó como para tratar de explicarles, digamos, a todos esa parte de que, decir, por ejemplo, el budismo no es teísta como tal, o sea, no hay un dios que tú digas, es que está en el cielo, está en el cosmos, es una conciencia universal. No, ellos dicen, no es teísta como, por ejemplo, los judíos, que ellos tienen a Yahvé, por ejemplo. Entonces, pero el concepto es el siguiente. En teoría, la forma que trabajan es que tú te des cuenta, que vayas puliéndote poco a poco y llegues a la iluminación. Y en ese momento te vas a dar cuenta que tú eres Dios, que eres como parte de Dios. Entonces, de esa manera, digamos que como que quita el concepto de Dios, pero al final de cuentas, la manera que él explica y les va enseñando, la manera de la meditación, todo ese tipo de prácticas que hacen, es que llegues a la iluminación y una vez que llegues a la iluminación, te des cuenta que tú eres Dios como tal, que formas parte de Dios. Así a lo mejor no es el concepto como tal, como budista al 100%, pero yo así lo entiendo. Pero, Ok, por ejemplo, ellos tienen
ellos hacen la meditación o mantras, mantralizar ciertos, por ejemplo, el Om, etcétera. Pero ellos tienen, por ejemplo, meditaciones de ciertos budas, por ejemplo, el Buda de la compasión, por ejemplo. Creo que es Avalokitesvara, algo así. Y entonces, pero lo que haces en la meditación es adquirir esa cualidad que tú estás viendo en ese Buda, que es una representación pictórica, digamos, de la compasión o la bondad. Y lo que haces es como traer esa compasión y que tú adquieras esa cualidad a través de la meditación, que lo haces analíticamente, lo vas analizando y vas adquiriendo, no adquiriendo como tal, porque ya lo tienes, o sea, ya eres Dios, o sea, ya eres compasivo, o sea, pero es como ir recordando y a través de tus meditaciones cada vez vas aumentando o ejercitando tu compasión. Ok, Entonces lo que dicen, no es teísta como tal, no tiene un Dios, pero pues sí tiene muchos, yo lo llamaría como partes de Dios, por ejemplo, la bondad, el amor, etcétera, etcétera. ok, Entonces, al fin de cuentas, pues te vas a dar cuenta que vas a adquirir todas esas cualidades y vas a llegar a ser Dios, que en ok, teoría ya eres, pero que te tienes que dar cuenta porque el ser humano no se ha dado cuenta, digamos. ok. Gracias. Pues, gracias por la explicación. Lo que yo quiero poner en la mesa o sobre la mesa, básicamente es que puede haber muchas visiones o percepciones de lo que es Dios y es trascendente la concepción que cada quien tenga. José hablaba, por ejemplo, de la visión cristiana, del Dios castigador o del Padre enojón, o de que te puede condenar y algunos son pecadores y otros son buenos, son salvos. Y Enrique habla sobre el concepto ateísta, por decirlo así, de lo que los budistas llaman Dios. O sea, no lo conciben como un Dios individual o personal o un Dios localizado, como una deidad como tal. Y también dicen, pues los seres humanos son dioses. Y narran diferentes formas de acercarse a Dios. Pero curiosamente, si ustedes ven, cada una de las visiones de Dios, un Dios personalizado y un Dios abstracto o un Dios que no es Dios, o sea, una conciencia que no tiene forma, que no es Dios, no es teísta. Curiosamente, a través de eso, cada quien establece las formas de poder llegar. Se habla en el caso de los cristianos o de los religiosos, de que a Dios hay que adorarlo, por ejemplo, cuando vas a misa o vas a alguna ceremonia, no sé, el culto el pan y el vino, qué sé yo, la carne, el cuerpo o la sangre de Jesús, y en el otro, por ejemplo, a través de mantras, a través de hacer sonorizaciones o meditaciones, donde vas exteriorizando cualidades divinas, que de alguna forma es cierto. Sin embargo, si vemos el concepto que Edgar Cayce nos pone de Dios, es un concepto amigable, es un concepto muy cercano al ser humano. Ahora uno me dirá, bueno, entonces, ¿a poco Dios es tan amigo de un ser humano? O sea, ¿puedo tenerlo como compañero? Dios quiere mi presencia, Dios quiere mi compañía. Obviamente dirían los budistas o los hinduistas que no, o sea, Dios es absoluto y completo. Pero en la enseñanza de Edgar Cayce va en una línea diferente. Y ahorita vamos a tratar de dilucidar la razón de esto. Vamos a continuar. Entonces, estos puntos ya los hemos tocado, ya vimos que lo distorsionado de lo que llaman Dios, pues no a nuestro juicio, al juicio de Edgar Cayce no va. Y dice, va a llegar un momento que la conciencia de él va a formar parte de nosotros mismos. Es decir, que nuestra conciencia va a switchar o va a conectar y va a vibrar con la conciencia divina. Pero aquí algo muy importante, que esa conciencia no vamos a esperar milenios o vidas futuras para que eso se haga. Lo que llamaría Enrique iluminación. O sea, yo estoy haciendo esto para llegar a la iluminación. Realmente la iluminación está como la luz del día en pleno mediodía, está presente. Lo que únicamente falta es sintonizar y tener esa conciencia
de que uno es Dios y que Dios está en uno y que uno es Dios cuando uno canaliza a Dios a través del bien, de la bondad y de todas las cualidades que el ser humano puede desarrollar en beneficio de los demás y también de uno mismo. Aquí el concepto es ser un sol, ser una lámpara que se conecta con el aceite a través de la mecha, porque desconectado de la mecha del aceite no va a poder encender nada. Esa lámpara, ese candil, necesita que la mecha conecte y se empape de ese aceite para que pueda la llama mantenerse viva. Y lo curioso que hay un aceite que no se acaba nunca, pero lo que falta es que haga el esfuerzo del ser humano, que cada cerda de la mecha se vaya impregnando y se vaya integrando a ese aceite para que pueda producir esa luz. Es bien, no es complicado, es sencillo. Dice, así como las criaturas buscan desarrollar los atributos de sus progenitores, así los hijos, o sea, los co-creadores del Padre, buscamos replicar sus atributos en la tierra. Este es un ejemplo del cisne y de los cisnes pequeños, o el pato y los patitos. Realmente, quien es emanación de su padre-madre es una representación fidedigna del padre-madre. Aquí la diferencia es que nosotros tardamos milenios o cientos de vidas o miles de vidas para decidir ir avanzando en esta línea. Por eso se decía que hay que tener la flecha bien apuntada en la dirección correcta y luego darle el impulso, porque lo que hace el ser humano da impulso cuando la flecha está desviada hacia otro lado y luego tiene que meter energía para recuperar el tiempo perdido y hacer el refuerzo o el esfuerzo de volver o de regresar a la línea original. En este caso, no es tan complicado entender esto. Los hijos del Padre, todos somos co-creadores con el Padre y buscamos inconscientemente replicar los atributos o deberíamos buscar replicar los atributos del Padre-Madre en la tierra. La inmanencia de Dios se refiere a que Dios está intrínsecamente en cada hijo de Dios. O sea, nuestra esencia real es la misma del Padre-Madre. Quizás a diferencia de algunas filosofías, y no quiero echarle a ninguna, pero algunas filosofías espiritualistas, se comenta que Dios es algo diferente a las criaturas. Y en este caso, Edgar Cayce dice, no, hay una esencia viva, una célula, hay una gota de agua de todo el mar que es Dios y nosotros somos esas gotas, somos esas células, somos esos corpúsculos de Dios. Por eso se dice, vosotros sois dioses, pero realmente ni lo meditamos, ni lo reflexionamos, ni buscamos conscientemente quizás empatizar con esa fuente que está en nosotros mismos. Edgar Cayce no se cansa de decirnos, la respuesta está en tu interior. Conócete a ti mismo, porque todas las respuestas están en tu interior. Y puedes conectar con todas las mentes que son tus hermanas en el subconsciente y con la supraconsciencia, porque ella es la madre padre tuyo. De ahí procedes y estás íntimamente conectado. Hay una conexión de allá para acá, por decirlo así, pero falta la conexión consciente de aquí para allá. Y eso se logra a través de tomar esa ciencia de Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa ciencia del yo soy. La conciencia divina de su presencia aumenta, y aquí lo viene claro, como la mecha va a aumentar la luminosidad de la llama cuando nuestra relación es consciente con él, o sea, cuando realmente conectamos conscientemente. Y esto lo vamos logrando ¿cómo? Solo cuando nos convertimos en canales de sus bendiciones, o sea, cuando la mecha busca conectarse con el aceite para que pueda iluminar a otros. Obviamente en la iluminación hacia los demás, como una lámpara que fue creada para iluminar en las sombras a los demás, la lámpara se ilumina por sí misma. O sea, la misma mecha con la luz se ilumina y la misma llama de su propia lámpara ilumina la lámpara en automático y no necesita buscar ese mecanismo de autoiluminarse. Al iluminar a los demás, al cumplir el servicio, al ser un canal de ese aceite, están todas las cualidades divinas y que se reflejan como luz. De esa forma nos convertimos en canal de bendiciones, nos conectamos y cerramos el circuito. Sintonizar con el cuerpo, mente y alma, con la conciencia universal, va a hacer que descubramos nuestro propósito y sentido. La mayoría de los seres humanos no tenemos el sentido de cuál es la razón de nuestra esencia, de nuestro sentido en la vida. Y aquí se nos dice claro, sintonízate en cuerpo, mente y espíritu. Y dice uno, ¿cómo? ¿Cómo lo puedo hacer? No sé cómo sintonizar con Dios. Empieza con el alma o con el espíritu
concientizando lo que es Dios en ti y para ti, con la mente poniéndola como un constructor al servicio del bien y el cuerpo como un medio para crear las obras que Dios quiere crear a través tuyo, porque es a través de los seres humanos y de los espíritus encarnados y no encarnados como la divinidad puede operar el bien en los planetas que son miles, millones, billones. Entonces, no propiamente Dios actúa de alguna forma de manera directa, salvo en la naturaleza, en el control de los mundos, en el orden cósmico en general. Pero es Dios también operando a través de los espíritus mayores, medianos, inclusive de los menores, que somos nosotros. Entonces, nosotros somos receptáculos de la presencia divina y tenemos la capacidad de proyectar a Dios a través nuestro. Y en la medida que aplicamos ese principio, nos convertimos conscientemente en más dioses, por decirlo así, en más Dios. Entonces, por aquí dice nuestro destino. ¿Cuál es el destino de un ser humano? Es ser consciente de nuestra auténtica relación con Dios. Es tan sencillo. ¿Qué es lo que realmente hacemos para dirigir nuestra conciencia en esa dirección? Y aquí viene una pregunta interesante. ¿De qué forma estoy cumpliendo esa función que tengo por origen? O si realmente la estoy usando para otras cosas. Por eso se dice que cuando el hombre se enfoca al orgullo, al egoísmo y al apego posesivo de la materia, realmente redirecciona su atención a algo que no es él. Y por esa razón sufre, porque cuando hay orgullo, cuando hay egoísmo, orgullo, de soberbia, de superioridad, en detrimento de los demás, cuando hay egoísmo para autosatisfacerse y no ayudar a la comunidad, a la colectividad, entramos en una vibración diferente a nuestra naturaleza y se genera cortocircuito. Es como si la llama se invirtiera y quemara el aceite y no encendiera la luz. O sea, imaginen que ahora la llama entra, quema todo el pabilo o toda la mecha y hace una quemazón del aceite y ya no produce luz, simplemente humo. O sea, eso es lo que hace el ser humano, es lo que hacemos nosotros. Y algo muy importante, esto no significa desprenderse de la materia, no significa no tener lo que quieras tener, ser lo que quieras ser, vivir y disfrutar, porque realmente el proceso de ser Dios es disfrutable al millón. El proceso de vivir la vida, de ir a la playa, de gozar con los amigos, de ponerse a bailar, de festejar la vida misma, de procrear, de tener hijos, de todo lo que al ser humano le agrada y le gusta, eso es válido completamente. Digo, todo con el equilibrio, con la medida, y no hacer que las cosas te gobiernen o te dominen. Yo veo que el camino del medio que hablaba Confucio es el más válido, el más adecuado. Estamos en la materia, pues gocemos de la materia. Hay dinero, pues aprovechemos el dinero. Trabajamos por dinero, bueno, que el dinero sea útil para complacer nuestro propio yo, vivir en paz, en equilibrio y darle a cada cual su parte. Darle a la materia su parte, darle a la mente su parte y al espíritu particularmente su parte. Creo que en el pasado se enfatizó mucho el desprecio a la materia, yo también lo traigo, pero lo cierto es de que estamos en este plano y una persona que no vive en la materia, que no realiza su vida, que no es feliz en esta vida, en la materia, pues difícilmente lo va a hacer en lo espiritual. Entonces, este es un tema que involucra, porque Dios también es la materia, Dios es el agua donde te vas a bañar en la playa, Dios es la comida que comes, aunque sea carne, pero son átomos de Dios, o Dios es la cerveza o el pulque o lo que sea que te tomas de vez en cuando, y eso no va a tirarte al piso y te va a degenerar y te va a convertir en un pecador o alguien que de alguna forma está haciendo algo negativo, porque somos seres humanos, tenemos que tener un equilibrio. Adquirir la conciencia de su presencia. ¿Y cómo voy a adquirir su conciencia? Pues entendiendo que Dios, como bien lo decía José, lo escucho en los cantos de los pájaros, en la protección que le hacen a mi hijo que se accidentó, lo veo en las cosas buenas, bellas, perfectas, benévolas que la vida me da. Viene mi comadre y me trae comida. Oyes, ahí está la presencia de Dios. La reconozco y la agradezco. Hay una parte oscura que esa no es de la presencia de Dios, sino de la creación humana, colectiva y personal. Entonces, adquirir la conciencia de la presencia de Dios, ¿cómo? Practicando la oración, la meditación y el servicio, pero va más allá. Reconociendo a la divinidad en uno, maravillándose de que Dios está en uno, que lo mantiene uno vivo mientras uno se duerme y se olvida,
se pierde uno la conciencia diurna, se debe uno maravillar. El que tengas amigos, el que puedas servir, el que estés vivo, el que tu sangre corra por tus venas, el que puedas agradecer, el que puedas levantarte y ver el sol del mediodía, del día, no te levantas al mediodía, el que tenga la oportunidad de decir qué voy a hacer con mi vida, eso es adquirir la conciencia de la presencia divina. O sea, es empezar a tener una sintonía. Y habrá algunos de ustedes que digan, es que yo no sé hablar con Dios, tengo miedo. Tiene uno que enfrentar esos miedos porque son las barreras que uno se autoimpuso con respecto a su propia divinidad. Por ejemplo, el modelo que trajo Jesús fue muy válido, porque en la época, como bien hablaba Enrique, de que decía de que había muchos dioses y que Buda fue para unificarlos en una sola conciencia, etcétera. Lo mismo hizo Moisés, por ejemplo, que andaba todo el mundo por todos lados, ya se quería desperdigar el pueblo judío y trajo el teísmo, el monoteísmo. Pero aquí lo más importante es concientizar la presencia de Dios a nivel personal, porque de nada nos va a valer que lo concienticemos en grupo, en el sentido de que yo voy a hacer la conciencia de la presencia de Dios en mí. Esa es mi responsabilidad. Puedo pasarme otras 100 vidas o 10 vidas en una frecuencia donde a Dios no lo pelo, no lo tomo en cuenta, como dicen los niños, no lo pelo, no me interesa. Los niños dicen, no, eso no. Pero nosotros estamos en otra conciencia, creo yo. Por lo tanto, ser espirituales no significa olvidarnos por completo de todo. Y bien dice aquí el ejemplo, dice recordar que Jesús se dio tiempo para todo, tiempo para disfrutar, tiempo para reír, tiempo para ir a una boda, tiempo para ir a un funeral, tiempo inclusive para resucitar y guiar a sus semejantes. Entonces él era fiestero, él era alegre, él era feliz y cumplió su labor, pero eso no le quitó que antes de los 30 años, a los 33, antes de a los 30, de los 30 al año cero, al año de al día de su nacimiento, él viviera la experiencia de la vida, gozara de las cosas naturales de la vida y fuera un ser fraterno para sus semejantes. Entonces, dice aquí, ¿y esto cómo lo voy a hacer? ¿Cómo llego a la iluminación? ¿Cómo llego al cielo? ¿Cómo llego al nirvana? ¿Cómo llego a un estado donde ya no tenga problemas? Digo yo que ni a un muerto llega uno a un estado así, porque el estado de perfección, el estado de plenitud divina, es el estado que tenía el Maestro Jesús. Y aún él estando en ese estado, vino para darnos una muestra de lo que es el estado de felicidad gozosa, porque ya hay conocimiento, ya hay aprendizaje, ya hay amor y el amor trasciende todo. Entonces, ser espirituales no significa olvidarnos de lo material, pero lo cierto es de que el proceso se da de manera gradual. Como bien lo dicen, no vamos a brincar de un punto a otro y se hace en la vida, porque la vida la podemos estar dejando pasar y lo cierto es que estamos desperdiciando tiempo valiosísimo. Y aquí está la analogía del uso de las reglas gramaticales y el uso del lenguaje. Porque alguien se pregunta, ¿y cómo conecto con Dios? ¿Qué tanto estoy conectando con Dios? Es que no siento a Dios, no lo entiendo. De hecho, a Dios no es para entenderse, obviamente se entiende el concepto, pero Dios es más para sentirse y vivir su presencia, su compañía en la vida del propio individuo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ante la adversidad, porque normalmente el ser humano busca a Dios cuando tiene el agua al cuello o cuando lo dicen tienes que hacerlo porque eso lo dicta la religión. Pero realmente Dios es una presencia que está en cada milisegundo de nuestra existencia. A mí me llama la atención que estoy en un curso de psicología donde hay terapias y cosas de esas. Y lo curioso es de que todos los problemas los quieren resolver, se quieren resolver con terapias psicológicas. Digo, no es que sea malo usar la mente, pero realmente se han olvidado de la clave de todas las sanaciones habidas y por haber, de todas las enfermedades, o sea, de la sanación de todas las enfermedades, la solución a todo problema, que es Dios. Por ejemplo, la depresión, las tendencias al suicidio, la agresividad, el temor, la esquizofrenia, todos esos conceptos se reducen a un solo punto, separado de la conciencia de Dios. Y esto podrán entenderlo como algo religioso y no lo es, porque a Dios, como lo han catalogado en lo religioso,
Cuando hablamos de Dios, dicen, ah, es que está hablando de religión. Y es curioso cómo el ser humano no se da cuenta que en él vive, de él viene, en él se sostiene, él lo sostiene, la conciencia de Dios, y lo lleva y lo ayuda, le provee energía, le provee vitalidad, le provee la propia conciencia de sí mismo. Entonces dice, la analogía del uso de las reglas gramaticales es como cuando a un niño se le enseña a deletrear las palabras o a formar palabras, y luego empieza a formar frases, y luego sabe que la M antes de la B o X o Y, ¿no? O el acento en la esdrújula, etcétera. Entonces él empieza y llega un momento que él puede escribir palabras con una gramática, el uso de las reglas gramaticales de manera adecuada, pero tiene que practicar hablar, tiene que practicar escribir, porque no puede estar aprendiendo esto e ir avanzando gradualmente conforme va pasando su aprendizaje y repitiendo las lecciones y no llegar a usar esa capacidad de escribir o de hablar o de integrar palabras siendo niño. Entonces, aquí se dice básicamente que todo es un proceso y que lo más importante es la práctica y el uso de esas herramientas que estamos aprendiendo, porque sin uso es desuso, sin uso no sirve, sin uso se anula el esfuerzo. Entonces, ahorita todos los que estamos aquí, que nos esforzamos en entender y tratar de ser mejores y ser más espirituales, aprendamos a disfrutar el proceso, aprendamos a entender y a vivir la presencia del que va a ser, del que fue y que va a ser, y es en el momento presente, eternamente, porque nuestros momentos van a estar cambiando, pero vamos a estar siempre ante su presencia. El equilibrio espiritual se logra empleando la oración, la meditación y servicio. ¿Por qué? Porque la oración pide a Dios ser uno con Él. La meditación pide recibir el mensaje y el servicio pide integrar todo para ser la llama que tenemos que ser, porque la llama ilumina a los demás. O sea, la llama no es para autoiluminarse, eso se da por añadidura. Entonces, el equilibrio se logra con estos tres elementos. Y la idea es que en el día practiquemos oración, meditación y el servicio. O sea, eso es como una práctica de la cultura de Dios, la conciencia, la ciencia de Dios. La ciencia de Dios es esto. Tener a la presencia yo soy, a la presencia de Dios, hasta en los sueños mismos. La gente luego tiene pesadillas y no sabe cómo resolver las pesadillas. Pues que se conecte con Él, con su conciencia maestra, con su yo divino, a través de la oración, meditación y el servicio. Todos los problemas del ser humano se van a resolver ante la presencia de Dios, tomando la conciencia que le corresponde en relación con Dios. La palabra creer dice, pues yo creo lo que dice aquí. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo X, Y y Z. Pero es muy diferente creer y ser consciente de su presencia. No son cosas iguales. Creer es una actividad intelectual. Enrique puede creer en el Buda. Josefina puede creer en Jesús. Y cada quien puede creer en lo que sea. Pero una cosa es creer y otra cosa es hasta qué grado has hecho consciente esa vibración, esa interpretación que tienes de Dios. Lo que realices con constancia en la vida se va a integrar a tu conciencia y se convierte en tu respuesta natural. Yo diría que respuesta automática. Por ejemplo, cuando ya uno, por ejemplo, imagínense al Maestro Jesús, cuando pasó sus experiencias y le pasó de todo en vidas anteriores también. O sea, no siempre estuvo así como tan claridoso, tan reconectado con Dios, tuvo que haber un proceso de madurez. O sea, no imaginamos a un Jesús como quizás nosotros en nuestra evolución presente, pero seguramente lo estuvo. Quizás con menos cargas, con menos dificultades, porque era más fluido con la divinidad. Él desde más temprana edad en la evolución adquirió conciencia de que había una presencia que lo acompañaba y que estaba con él y que era uno con él y que le invitaba a que él exteriorizara esa presencia. Entonces él tuvo la agudeza intuitiva de dejarse conducir, de captar esa presencia en lo que comía, en ir al campo, el ver el sol, el contemplar la naturaleza, contemplar la luna en la noche. Él adquirió la comprensión de que el Padre estaba con él y que no había nada que pudiera desconectarlo con el Padre, ni aún la muerte, ni aún el dolor, ni aún las adversidades de la vida. Entonces su fe se agrandó y él empezó, más que a creer, empezó a ser consciente y a vivirlo en la práctica, la presencia de Dios. En el caso de los metafísicos, cuando dicen yo soy la divina presencia de Dios que me ayuda o que me guía o que me da la respuesta, estamos haciendo esto creyéndolo,
primero en la mente, estamos afirmándolo, decretándolo, pero de aquí a ser consciente de su presencia es todo pues una distancia grande, pero se tiene que empezar con algo. Hay que creer, hay que confiar, hay que tener la convicción de lo que estamos creyendo, hay que creerlo, y de ahí viene la parte más poderosa, que es compenetrarnos con esa verdad que Dios es consciente de nosotros y nosotros deberíamos serlo con Él. ¿Cómo? Aprendiendo a funcionar como Dios. Por eso cuando digo yo, por ejemplo, yo soy la respuesta que necesito para este problema. Puede uno hacerlo, yo soy la respuesta. ¿Qué estoy diciendo? Que en ese nivel de conciencia, consciente de la presencia de Dios en mí, yo estoy confirmando, afirmando y decretando que tengo esa convicción, pero tengo que llevar a mi yo humano, a mi yo que no es tan consciente, el que duda, el que es ignorante, a ese nivel. Pero lo estoy afirmando y es el principio de todo. Por ejemplo, la oración. Entonces, si ustedes se fijan, la oración de Edgar Cayce es, yo quiero que tu voluntad se haga en mí. Yo quiero amarte sobre todas las cosas. Quiero que me uses como un canal, porque esa es la forma en la cual puedo conectar. Porque si uno no es canal, si uno no es luz para los demás, entonces no se completa el proceso. El aceite está ahí abajo, muy pleno, muy poderoso, con muchas cualidades, con un gran combustible, un gran poder de crear luz, pero es la mecha que tiene que bajar y que tiene que empaparse y ir subiendo esa energía del aceite o del petróleo para que la luz se haga, para que ilumine a los demás. Imagínense, no se puede autoiluminar porque se quema todo el combustible, esa lámpara invertida que imaginariamente podemos concebir en la mente. Entonces está clarísimo. Lo que realices con constancia en tu vida, la vas a integrar a tu conciencia. ¿Por qué el Maestro Jesús era tan bondadoso? ¿Por qué era tan paciente y por qué no perdía el control de sí mismo? ¿Por qué era tan perdonador, tan misericordioso? Porque él estuvo practicando todas esas cualidades mucho antes. Y esa forma de ser, que nosotros lo vemos tan elevado y tan grandioso, porque lo es, se convirtió en su respuesta natural por la práctica, porque el enfoque cada día, cada vida, cada encarnación era el mismo. Y eso hizo como lo que hacen en psicología, cuando hay un patrón, un hábito que se repite una y otra vez, se generan como unos surcos, por decirlo así, en la masa cerebral, que son como circuitos que se van haciendo más fuertes. Entonces, eso se hace en automático, como aquel que maneja un auto y maneja el auto manual o estándar o automático, el estándar, por ejemplo, ya lo hace en automático por tanta repetición. Entonces, lo que querramos en nuestra vida, si queremos cualidades, virtudes, tenemos que practicarlas porque no hay de otra. Si queremos ser Dios, tenemos que ser virtudes. Y si queremos tener virtudes y quitar los defectos o superarlos, tenemos que repetir las virtudes en el servicio a los demás. O sea, ese es el sentido lógico. Entonces, ¿cómo fortalecer el músculo de tu espíritu? En la práctica, en la oración, en la meditación y en el servicio. Oración, meditación y servicio. Es decir, oración, conexión con Dios. Deseos fervientes de que la voluntad de Dios se haga en uno. Es lo mejor que nos puede pasar. Nos regresa a nuestro patrón original, a nuestra razón de ser. Que no la sabemos, que no entendemos. Ella nos lleva. La meditación es aprender a escuchar a Dios, aprender a sintonizar las virtudes divinas. Y el servicio es la llama que florece con el aceite, con los ingredientes combustibles. Esto fortalece el músculo espiritual. Haz cuanto esté en tus manos. Empieza con lo que estés. No te limites. Haz el esfuerzo. Empieza creyéndolo. Empieza practicándolo, aunque sean con palabras. Y luego, poco a poco, gradualmente, ve llevando. Nadie nos quita, digámoslo así, no es muy forzado, no es mucho esfuerzo aprender a ser paciente, aprender a ser tolerante, aprender a autoconocerse, aprender a tener fe, a ser compasivo, aprender a que ante la adversidad tenemos que dar nuestra mejor cara, aprender a confiar en Dios y que las cosas se van a resolver. Eso sería lo más importante. Haz cuanto esté de tu parte. Lo demás, al ver el esfuerzo que has puesto, Dios va a suplir lo que haga falta. Déjale a Dios los resultados. En ese sentido, el significado de ir al cielo es reiterativo, es el mismo. Ir al cielo no, es trascender la conciencia de adormecimiento, porque ustedes lo ven, hay una separatividad entre el ego, que tiene sus prejuicios, sus grabaciones,
y digamos la conciencia del yo soy o la conciencia crística. Entonces, subir al cielo es subir a esa conciencia, es migrar a esa conciencia, es convertirnos en esa conciencia luminosa en la tierra, porque no esperemos desencarnar para tener otra oportunidad para subir al cielo. El cielo lo hacemos nosotros mismos aquí mismo. Aquí mismo hacemos nuestro cielo, nuestro infierno. La oración diaria, dice Edgar Cayce como una sugerencia, que deberíamos hacer una oración diaria que al menos resuma lo siguiente. Permíteme ser hoy un canal de bendiciones para alguien. Porque fíjense, cuando dice la lámpara que quiere ser un foco de luz para iluminar las sombras de alguien, todo el proceso de oración y meditación se ha realizado. Porque nadie que haga un bien por amor a los demás de manera impersonal pudo haberlo hecho si no hubiera hecho oración, meditación y servicio. O sea, para lograr el servicio fraterno, para hacer la llama que ilumina, el proceso de oración, así sea quizás no consciente, se logró. Porque estás ya haciéndolo, estás pidiendo lo que Dios, seas un canal de Dios para lograr ser una llama que ilumine. Entonces, tuviste que pedirlo al menos con la mente. La oración, la meditación es, recibiste el mensaje de que podía ser una lámpara con una llama que iluminara, y ese es el servicio que estás dando. Entonces está bien claro. Si nosotros lo hacemos conscientemente, oración, meditación y servicio, ese es un mecanismo que se va a potencializar. Y con eso vamos a aprender, vamos a sintonizar la conciencia de nuestro yo verdadero, de nuestro yo soy. Entonces, ¿para qué tanto brinco y sombrerazo estando tan parejo el llano? Es decir, si está muy claro el camino, la línea, la flecha, la guía, la dirección, lo que nos resta es decir, ¿quiero o no quiero? Mi voluntad está consciente y si quiere o no quiere. O quiero escuchar y seguir escuchando estos rollos mentales, filosóficos, pero no hay ningún cambio en mis hábitos del día a día. Eso sería cuestionable, sería preguntarse. Yo, por ejemplo, alguien que sé que sirve y que lo hace por amor y que está aprendiendo a ser más impersonal, pues realmente de alguna forma está cumpliendo el proceso, pero bastante más lo podría completar si hiciera este proceso más conscientemente. O sea, la oración diaria, la meditación y aprender a escuchar a Dios. Porque normalmente muchas veces luchamos con nuestro propio ego y no nos damos cuenta que el ego le está dando la vuelta a la tortilla. Y hay que tener mucho cuidado, porque servir a Dios no es servir a su propio yo humano, para vanagloria, para egoísmo, para que lo reconozcan y lo aplaudan. El servicio no es cualquier cosa. Servir al otro es aprender a fraternizar con el otro como un hermano, como una esencia que está en el otro cuerpo, pero es mi propia esencia. Y dice aquí, Dios actúa en la tierra a través de usted. O sea, a través de un ente creador, de un ser humano, de una inteligencia, de un espíritu encarnado o no encarnado. Dios actúa a través de sus hijos en la tierra. Lo que hagas a tu hermano, se lo estás haciendo a tu mismo creador. ¿Por qué? Porque el creador más cercano es ese, aunque se vea defectuoso, porque entre más defectos le vea, significa que yo los tengo también. Pero si veo la esencia del otro como una emanación creadora de Dios encerrada en ese cuerpo, estoy procurando bendecir a ese Dios en el otro, dándolo el servicio, aprendiendo a ser un canal del Dios cósmico para darle el apoyo y la ayuda y el servicio al otro Dios que está en miniatura, por decirlo así. Así pues, el ejemplo más grande de amor y servicio a los demás, el que cumplió este modelo conscientemente, manifestó la eterna conciencia. El Maestro Jesús manifestó la eterna conciencia de la presencia de Dios. O sea, lo hizo y lo ejemplificó y dijo, bueno, esto es así. Y háganlo como yo lo estoy haciendo. Y ese es el llamado. Por eso tenemos la vida de Jesús, el modelo, y tenemos mucho de su enseñanza, porque esto resume lo que llamaríamos la ciencia de Dios. Yo le llamo la conciencia yo soy, pero con conciencia, o sea, con separado ciencia, conciencia de yo soy o de la presencia de Dios en uno mismo. Pero también lo podemos conectar como conciencia, o sea, la conciencia de yo soy en mí mismo, o la conciencia de la presencia yo soy en mí, o la conciencia de la presencia crística, o la presencia de luz, o la presencia del mismo Padre Universal en mí. Y eso es decir mucho, es decir, wow, un individuo que despierta esta comprensión está muy cerca, o sea,
tiene todo para ascender y ya está ascendiendo en esta vida. O sea, es un mecanismo muy interesante y muy sencillo. Por eso el Maestro Jesús lo dio de una manera tan magistral, tan sencilla, tan humilde. Fue el máximo ejemplo, modelo de amor y servicio a los demás. Manifestó la eterna conciencia de la presencia de Dios. Es el llamado para todos nosotros, hacerlo con paciencia, con ternura, con compasión, día a día, momento a momento, de una forma sencilla, sin grandes pompas y de una manera que puede ser el principio de algo mayor. Dios no nos pide irnos a otro lado y sacrificar la vida y derrochar el dinero, etcétera. Dios nos pide que aprendamos a amar al prójimo como nuestro hermano y a tener paciencia y tener tolerancia, porque eso ya es amor. La fe, la paciencia y la tolerancia ya es amor. Sentirse indignos no va. Aquel que diga, no, es que yo me siento indigno de Dios, eso es una excusa. Digo, puede ser una excusa inconsciente, porque alguien que se siente indigno de Dios, pues simplemente Dios no va para él, no quiere que vaya, no abre la puerta a Dios. O sea, Dios no nos quiere que nos sintamos indignos de su presencia. Cuando uno dice, yo soy la presencia de Dios en mí, que me hace ver con claridad la voluntad de Dios, no estamos haciendo algo indigno. Estamos reconociendo que somos hijos divinos del Creador y que tenemos la potestad de pedirle que se haga su conciencia en nosotros. Cada quien cuando dice yo soy, el Maestro Jesús decía, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Yo soy la puerta abierta que nada ni nadie puede cerrar. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Decía varias cosas y usaba mucho el concepto yo soy, el I am, el hombre, el Dios en uno, a través de uno. Entonces no hay que sentirse indignos porque la presencia nos nutre, nos da este cuerpo, nos alimenta, nos da la oportunidad de aprender, de vivir pruebas y experiencias para aprender a discernir lo bueno y lo malo. Entonces no hay que sentirse indignos, reconocer su presencia en nosotros para poder reconocerla en los demás. Esto es súper importante. Es tan importante el hecho de que el individuo tome conciencia de su relación con Dios, porque si no reconoce la presencia de Dios en sí mismo, ¿cómo rayos, con el perdón de ustedes, vamos a poder reconocer la presencia de Dios en los demás? O sea, si el propio individuo no se autoconoce, no se autocomprende lo que realmente es, o sea, nos hemos visto a este momento presente como entidades separadas de la divinidad, como si una madre, como una gatita, tuvo hijos y los tuvo y los dejó fuera y se fue con otro gato. Es un ejemplo burdo, perdón por el ejemplo. Pero hay veces nos sentimos así, nos sentimos como un gato huérfano, como una entidad como desconectada con Dios y casi por misericordia divina vivimos. Pero realmente, o sea, nos sentimos indignos, nos rebajamos y creemos que somos un humano pecador, un humano corrompido y materialista. Realmente podemos serlo en una etapa, pero eso no significa que vamos a ser siempre. Podemos sentirnos indignos, arrodillarnos, tirarnos al piso, flagelarnos y pensar que los castigos somos merecedores de ellos. Y eso no es así. Aún el karma, que pensamos que pudiera ser merecimiento propio y hay que aguantar, eso no es así. O sea, tenemos que ir cambiando esa mentalidad inclusive del nivel metafísico, del karma y de la cuestión de esa. Si hay karma, que haya. Pero yo mi presencia de Dios la voy a tener y yo me aferro a esa confianza en el Padre. Dios no quiere ningún mal per se. Entonces, o sea, Dios quiere lo mejor para mí. Si hay una situación que tenga que enfrentar como consecuencia de mis actos, pues la voy a enfrentar. Ni Dios mismo me va a impedir eso. ¿Por qué? Porque realmente es un aprendizaje y cuando hay necesidad de aprendizaje, la ley favorece el aprendizaje. Que haya dolor o que no haya dolor es otra cosa. Estar en un plano material es indudable que va a haber sufrimiento. Aún al nacer estamos sufriendo. Al morir estamos con situaciones de que no, ya no tengo oxígeno y me petateo. Tiro los pies, ¿no? O las patas, dicen los niños. Pero que no me robe nada ni nadie, ni las mismas creencias religiosas, lo que más sagrado que es mi propia identidad y dignidad como hijo de Dios y que tengo un padre que es amoroso, que es bueno y que él sabe lo mejor para mí. Entonces, cuando un ser humano, por ejemplo, está en las últimas y tiene una creencia de que Dios lo va a castigar cuando regrese al mundo, al otro mundo, o que es un Dios condenador, pues ciertamente que no tiene una confianza en esa, no practicó, no sabía, no conocía o no quiso, o simplemente se dejó engañar por filosofías baratas, de que Dios estaba separado de él y que él tenía que sufrir, tenía que
que padecer y se rompe la conexión con la divinidad. Entonces, lo que pase, lo más importante es cultivar y consolidar la conciencia de la presencia de Dios en mí. Mi Padre me ama sobre todas las cosas. Decían, es que Dios eligió a Jesús como su hijo privilegiado. Dios no tiene privilegiados para nadie, aún Jesús. O sea, Dios ama a todos sus hijos porque todos son sus hijos. O sea, obviamente Jesús respondió mejor que nosotros, quizás, pero eso no significa que nosotros no vayamos a responder como Jesús, o al menos algo cercano a lo que él hizo. Y de hecho esto dice, pasará el tiempo y el espacio, pero su destino es ese, ser dioses, ser Jesús, ¿no? Por ejemplo, reconocer su presencia en nosotros para poder reconocerla en los demás. Yo no la reconozco en mí, menos voy a tener dignidad y respeto. No tengo dignidad, no tengo respeto por mí, no valoro el templo que yo soy, no valoro lo que yo soy, mucho menos voy a valorar lo divino que hay en los demás. Cuando uno tiene problemas, dificultades con los otros, puede uno ver defectos en los otros. Pero para pensar correctamente hay que recordar que hay algo bueno en él, porque está la divinidad de Dios en él. No hay un solo ser humano, por muy malo que sea 100% malo, porque al menos la chispa divina, que es su verdadera esencia, es buena y es perfecta. Que su mente y su cuerpo y todo lo que las atrocidades de su voluntad hace puede serlo. Un Hitler, un Stalin, cualquier situación, un dictador o lo que sea. Pero hay una esencia, que esa esencia está ahí. Y tendrá que pagar experiencias, vivir experiencias, lo que sea. Pero en futuro tendrá que lograrlo. Se decía, y hay aquí como un cuento, no es un cuento, es una historia correcta. Se decía que, por ejemplo, los que conocen a Chico Javier, que es un espírita, o lo fue, en Brasil, en una encarnación en su planeta de origen se dice que él, digamos, no por tirarle ni por criticarlo, simplemente para que entendamos que quizás pudimos haber cometido errores y podemos seguir cometiendo, pero siempre la puerta la abre Dios y la mantiene abierta a la espera de que rectificamos y regresemos como salimos, puros, perfectos, pero enriquecidos por la experiencia, porque la propia voluntad la pusimos en su dirección, bajo su conducción. Se dice que Chico Javier y el doctor Becerra de Meneses fueron dos personajes que estando en su planeta de origen, cometieron el error, porque estaban en esa conciencia, de haber, digamos, uno ordenado y el otro pulsado el botón de la bomba nuclear que destruyó el planeta, destruyó la civilización, donde ellos eran originarios. Y tuvieron que pasar milenios, y en la última encarnación, en estas últimas, que fue hace poco, uno encarnó como doctor y ayudó a todos, hasta se desprendió de todo, y el otro consagró su vida al servicio de Jesús, ayudando a los más necesitados y dando servicio de canalizar verdades altas. Entonces eso nos dice que aunque nos hayamos equivocado, siempre hay una puerta abierta y Dios la mantiene siempre abierta. El ser humano la puede cerrar desde dentro, pero Dios la tiene abierta desde fuera. Entonces, por decirlo así, nosotros tenemos que abrir, o sea, activar la voluntad desde adentro. ¿Será posible poder alcanzar la plena conciencia de Dios? Sí, ese es el destino. Y tardemos lo que tardemos, dediquemos el tiempo que para lo que sea, Dios desea estar con nosotros. Y fíjense, Dios desea estar con nosotros. Oye, ¿Dios desea estar con nosotros? Sí, Dios desea estar con ustedes. Eso dice Casey. Y miren, dice algo más, y lo podemos interpretar como quieran. Él se siente solo sin usted. Dices, ay, ¿cómo que Dios se va a sentir solo? Dios es perfecto. Esta forma de interpretarlo, de expresarlo, se dice que hay un vacío, digamos, en el cosmos que solo tú lo puedes llenar. Y es porque tú eres un ser individual, aunque eres Dios, tienes un matiz, una combinación de colores únicos en el universo, en el cosmos. Y por lo tanto, se está esperando que ese matiz, esa combinación de colores la complementes, la integres. Porque él se siente solo sin usted. Y por eso le llama por su nombre. Lo conoce por su nombre. Pregunta, ¿acaso va a fallarle ahora? O sea, interesante el tema. ¿Acaso estamos, o sea, con todo lo que hemos aprendido, nos osamos entrar en esa vibración? Ya la hemos tenido en el pasado, le hemos fallado muchas veces. Pero lo curioso es que nos hemos fallado primero nosotros.
Y Dios espera y está a la espera y estará milenios, porque Él es eterno y permanente, al igual que nosotros. Entonces es cuestión de decidir, ¿me conviene? ¿Me siento bien? ¿Me hace más feliz? Pues hagámoslo. Es muy poco lo que hay que hacer para conectar con Dios conscientemente. Entonces aquí termina el tema. Es un tema, ya ustedes lo conocen, y aquí lo que nos dicen, inténtalo, simplemente inténtalo. Empieza a practicar oración, meditación y empieza a confraternizar con tus semejantes. Que ellos no te quieran, que ellos te vean mal, que ellos lo que sea. Mientras no ataquen tu integridad personal, pueden decir, pueden pensar y lo que sea. Nuestro papel es sembrar en campos áridos flores y es iluminar las sombras nuestras para iluminar también las de los demás, empezando por las nuestras. Yo comentaba que la puerta se abre desde afuera, Dios, como si tocara la puerta. Es una imagen simbólica y nosotros abrimos desde adentro. Es una imagen simbólica, pero también puede ser al revés. Dios llama desde adentro y nosotros abrimos la puerta también desde adentro. Entonces es esto. Aquí está el WhatsApp para aquellos que quieran mandar un mensaje, un comentario, el correo electrónico, y va a estar grabada esta charla en el canal de CDQMX en YouTube y les pedimos que la compartan. Puede caerles a algunos, a otros no, pero lo más importante es que llegue a quien tenga que llegar y como dicen, el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea y el que quiera realmente vivir la presencia de Dios, este es el momento. Este es el llamado, esta es la oportunidad. Y ya lo demás, Dios compensará. La intención es la que importa. Entonces aquí cerramos. Si alguien quiere comentar algo, estamos terminando muy bien en tiempo. De hecho, es curioso que esta sesión fue tan corta porque en esta sesión, se resume toda la lección 9. Entonces yo nada más los invito a que cuando uno empieza a practicar esto de la presencia en uno mismo, ya no ve uno problemas. O sea, los problemas los ve como desde una óptica muy alejada del problema. Cuando uno no tiene la respuesta, digámoslo así, que a uno le da gusto porque va a haber una respuesta oportuna y la va uno a sacar de uno mismo. Hemos llegado a esperar que la respuesta llegue de afuera, que tengamos un maestro, un gurú, un guía espiritual, y pues está bien, es válido. Pero lo más interesante es cuando aprendemos a realizar la conciencia, así conciencia o conciencia también, de yo soy en uno mismo, de la presencia de Dios en uno. Es maravilloso porque ya cuando alguien empieza a realizar esto, es como comer algo riquísimo que no te va a indigestar y a la vez te da energía, te da claridad, te da mucha alegría, te da mucha paz. Cuando uno no hace esto y acepta la conciencia terrena, que no es que sea mala, pero esa es para lo terreno, para trabajar, para dormir, para comer, para procrear, es la conciencia de la gente del común, que todos la tenemos. Hay problemas, hay dificultades, entonces la vibración la tenemos en un nivel muy básico. Y aquí hay un montón de problemas, broncas, dificultades, y no encontramos salida y estamos como en una nebulosa oscura y falta la luz que decíamos de ese candil, de ese candelabro, de esa lámpara que empieza iluminando nosotros mismos. Entonces uno no es que busque uno problemas, lo que uno busca es hacer que la voluntad de Dios se haga presente y eso va a llevar bien, va a llevar equilibrio en la vida. Vamos a ver la vida como espectadores y vamos a entender de que somos creadores conscientes del plan de Dios para los demás, o sea, de apoyar a los demás, de crear el reino aquí. O sea, Dios no está tan alejado, Dios está tan cerca que inclusive, como dicen por ahí, conoce hasta el último de tus cabellos. Tiene contados todos tus cabellos. Es una forma simbólica de decir, la presencia de Dios es el ojo que todo lo ve, es la conciencia que todo lo abarca. ¿Por qué no confías en Él? Tengo un problema, confía en Él. Oye, es que lo he hecho, pero no me ha contestado. Lo que ha faltado es sintonizar. ¿Qué tanta oración, qué tanta meditación, qué tanto servicio fraterno hace a los demás? Dice uno, no, es que oración, pues no sé ni cómo hacerlo. O la hago nada más leyendo ahí una oración. La meditación, pues no sé cómo meditar o medito pensando que voy al universo, voy al cielo, voy al mar. Y el servicio, pues es cuando puedo, doy algo de limosna o doy algo de dinero, ayudo un poco. Entonces,
estamos en un nivel muy básico, que de hecho es bueno, de empezar a crear esa conciencia de que somos la presencia de Dios, yo soy en nosotros. Y eso no es malo. Se nos ha enseñado también que somos indignos de creernos dioses. Y realmente somos dioses, somos co-creadores, estamos llamados a hacer eso, a manifestarlo. Entonces, digo, ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué nos enfocamos en ver el lado difícil o complicado de la vida? Y me viene el ejemplo, perdón por extenderme un poco, decía que había unos niños en ese pueblo, que esos niños les gustaba jugar con el lodo, con las piedras, y ellos habían creado sus carritos y sus juguetes con palitos y con lazos. Y los niños estaban así, estaban jugando y todo. Entonces llegó alguien que dijo, ay, pobres niños, ¿no? Están muy mal. Y yo les quiero ayudar. A ver, niños, traigan acá esos juguetes que no sirven, que están hechos de barro, de lodo, de piedras, de cartón, y tengan estos juguetes que yo les compré del Día de Reyes Magos. Entonces los muchachos que llegaron ahí, que querían hacer su obra de bien, les quitaron los juguetes que ellos habían creado con sus manos y les dieron los juguetes flamantes de marca con su letrerito ahí, y los niños se pusieron a llorar. Y los niños lloraban y lloraban y decían, queremos nuestros juguetes. Les decía a los otros mayores, no, pero aquí están sus juguetes que tienen llantas y son bonitos. Y los niños lloran y lloran. Y los niños decían, no, queremos nuestros juguetes. Devuelven nuestro carrito, nuestro perrito, nuestro caballito. Y los hombres, que querían hacer una labor buena, entendieron que obviamente hay que respetar los procesos. Y acá también se nos dice, hay que respetar nuestros tiempos, pero cuando ya despertamos a esta visión más bonita, entendemos que es importante, digámoslo así, ser tolerante, ser paciente con el prójimo, pero ayudarlos. Es decir, lo que hubieran hecho estos jóvenes, ponerse a jugar primero con los niños, con sus propios juguetes, empatizar con ellos. Y eso gradualmente nos lleva a otro nivel. El Padre, Jesús y el Padre han tardado milenios para que llegáramos a esta comprensión, donde ya vamos a dejar los juguetes y las cosas del plano gradualmente, porque ya no van a tener tanto influencia, tanto impacto en una conciencia que aspira por lo divino y realizar y manifestar lo divino. Ese sería como una historia bonita para meditar. No significa que dejen todo, ¿no? Todo tiene su proceso, pero es más, por ejemplo, los muchachos entendieron que dar más que dar objetos es dar su presencia, es dar su compañía, es aprender a sentir al otro como un hermano y aprender a quererlo y amarlo como Jesús nos enseñó. Entonces, aquí termina la instrucción. ¿Alguien quiere comentar algo? Por favor, coméntelo. Es una instrucción muy bonita, muy linda. Yo sí les suplico, les pido, les exhorto a que la revisen con calma y reflexionarla y tratar de meditarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me llevo ahorita de esta charla, hay muchas cosas. Voy a empezar con una oración. Digo, ya la tengo yo, mi oración de la mañana, alguna vez se me olvida, pero quiero crear una oración que incluya el concepto de quiero ser un canal de tu bondad, de tus bendiciones para los demás. Y con eso levantarse en la mañana. Eso podría ser un buen inicio. Y ya la meditación ya la tocaremos en otro momento. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, si no hay ningún comentario, voy a cerrar con una oración. Voy a hacer una afirmación que está en esta instrucción, lección 9, y nada más les pido poner un poquito en una vibración de meditación y de oración. Dice este capítulo, la lección 9, ante su presencia. Dice, me pasearé en medio de vosotros y seré para vosotros Dios, y vosotros seréis para mí un pueblo. Es una frase bíblica que nos sintoniza con eso. La afirmación para la meditación es esta. Está bien en su libro, en el PDF que se les envió. Padre nuestro que estás en el cielo, haced que vuestro reino se manifieste en la tierra a través de vuestra presencia en mí.
Que vuestra palabra obre en aquellos a quienes conozco cada día. Que vuestra presencia en mi hermano sea un modo de glorificaros. Que la dirección de mi vida sea para los demás la imagen de vuestra presencia en mí y así poder glorificaros. Es una afirmación muy antigua, viene así con esas palabras, pero básicamente dice esto: Padre nuestro que estás en nosotros, haz que tu reino se manifieste en la tierra a través de mi presencia, de tu presencia en mí. Que tu palabra obre a través de mí en aquellos a quienes conozco cada día, es decir, que sea una palabra de bendición, de paz, de que infunda alegría y esperanza. Que tu presencia en mi hermano sea un modo de glorificarte. O sea, con la presencia o sea, la irradiación que le das a tu hermano, el hermano va a reaccionar positivamente. Que la dirección de mi vida sea para los demás, la imagen de tu presencia en mí y así poder glorificarte. Es una afirmación muy hermosa. Entonces, que así sea para todos. Gracias y nos vemos en la próxima sesión. Que pasen excelente noche. Gracias.